Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Yo también fui joven, atentamente Jesús. El día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo escuchar la voz de Dios, cómo seguirla, cómo oírla, cómo proceder cuando la escuchamos. Pero entonces, primero, ¿qué es la voz de Dios? Pues la voz de Dios es cuando Dios nos da un mensaje a nosotros, personas, como individuos, ¿sí? Puede que a veces, no sé, en la iglesia den un mensaje, una predica, y justo nos llegue ese tema. Ese es escuchar la voz de Dios, queridos. Es cuando tú sientes que Dios te está hablando sobre un tema específico. Entonces, puede ser, no sé, puede ser leyendo la Biblia, puede ser de manera audible, a veces. Pero es muy guiado con el Espíritu Santo, ya lo vamos a profundizar. A veces puede ser por canciones, obviamente canciones que tengan que ver con Dios, no me digan, ay, es que fui ministrada con una canción de Morat. No, chicos, no es ministrado con una canción de Morat, créanme. También está el hecho de que la podemos escuchar, no sé, en una prédica o por una palabra de alguien. Entonces, la voz de Dios no se limita solo a voz audible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Primero, hay que preguntarle. Entonces, hay que preguntarle por medio de la oración. En la oración tú le vas a decir, bueno, Dios, quiero que me hables sobre este tema en específico, quiero que me hables sobre, no sé, ¿qué debo hacer para no ser tan chismoso? No sé. ¿Qué debo hacer para ser mejor persona? ¿Qué debo hacer en mi trabajo? Porque puedes hablar de cosas específicas o puedes hablar de cosas generales. Depende. O a veces Dios habla de algo que tú no sabías que estabas mal. Suele pasar. Pero la mayoría de las veces empieza por una oración. Entonces, tú le dices, Dios, es que no sé, estoy confundida con esto, ayúdame por favor. Y Dios te va a ir respondiendo. Hay que tener en cuenta que la voz de Dios, no sé, hay veces que habla súper directo justo después de que le oraste o antes de que es que yo soy súper guau. O hay veces en las que Él te contesta una semana después, o un mes después, o un año después de que hiciste esa oración. Porque Dios responde cuando ve que es como necesario responder. No cuando, o sea, no me refiero a que Él se hace rogar, sino que cuando ve que nosotros estamos como preparados para esa respuesta, ¿sí? Entonces, no sé, el ejemplo sencillo de, bueno, ¿será que Sutanito va a ser la persona con la que me voy a casar? Y le preguntas teniendo 8 años. O sea, puede que sí, puede que Sutanito sea la persona con la que te vas a casar, pero no creo que Dios te diga a los 8 años, ¿sabes? Es como... A ver, pone lógica al asunto. Pero entonces, la voz de Dios puede que... Es que no sé, chicos, o sea, miren. La voz de Dios no se puede limitar. La voz de Dios a veces habla súper directo, a veces habla por jeroglíficos, pero no es que Dios sea como malo o injusto, sino que Él a veces busca que nosotros vayamos un poco más allá de Él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estás en tu plan bíblico y te toca leer Levítico, hay veces en las que Dios puede hablarte por Levítico, pero tú tienes que indagar un poco más allá de. Por ejemplo, no sé, en Levítico estás viendo el tema del sumo sacerdote y de cómo purificaba al pueblo. Entonces, no sé, hacía los rituales de limpieza, de sacrificios, ofrendas, lo que hiciera el sacerdote. Y te dices, bueno, Valentina, pero eso a mí qué me afecta en que, no sé, que mañana tengo un examen final. ¿Sabes? A mí que, o sea, no tiene nada que ver Levítico con eso. Entonces, tienes dos opciones, chico. Decir como, ok, bueno, esto no está hablando sobre lo que necesito hacer el plan bíblico, buscar por otra parte, o decir, ¿será que Dios quiere que busque un poco más allá de? Y eso significa que en el pasaje que estás leyendo, por ejemplo, tú haces algo que se llama exégesis. La exégesis es cuando exactamente tratas de leer entre líneas o decir como, ok, ¿por qué el autor escribió, según lo que tengo entendido, Levítico fue escrito por Moisés? Entonces te dices como, ok, ¿en qué contexto estaba Moisés en el momento en que escribió Levítico? Oh, ok, era porque Dios ya les había dado
los mandamientos, creo, y pues estaban asentándose y como quería que Dios formara su propio pueblo. Entonces les dio las leyes y hay un Levítico, obviamente Levítico, estaba viendo lo que está diciendo. Entonces dices, ok, ¿y por qué Dios necesitaba mostrarles a las personas que hacían sumo sacerdote? Ok, porque había pecado. ¿Y pecado por qué? Entonces tú vas haciendo como preguntas así, entonces puedes averiguar sobre el contexto histórico, puedes averiguar sobre los personajes, qué tenían que ver los personajes, cómo Dios quería hablarles a esos personajes, y tú después dices, ok, ya entendí que para qué Dios quería hablarles a los israelitas en ese momento. Entonces tú le preguntas a Dios, Dios, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Sabes? Tiene que ver conmigo. Entonces no sé, puede que Dios te lleve, tú sí recuerdas que Pablo una vez habló de que nuestro sumo sacerdote era Jesús. Oh, sí, sí lo recuerdo. Bueno, ve más adelante, ve hacia, creo que eso está en Hebreos 5, y lees un poquito y tú dices, sí, Jesús era mi sumo sacerdote, y que entonces que el sumo sacerdote es alguien que tiene compasión de los pecados de una persona y como intercede por ellos. Pero como Jesús no pecó, entonces él fue tentado en todo lo que nosotros fuimos tentados, y tú puedes decir, ya entendí, chicos, ya entendí. Tenía que ver con el tema de mi examen de mañana, porque Jesús me entiende en tal, porque es mi sumo sacerdote e intercede por mí. ¡Wow! ¿Sí? Entonces, a veces Dios nos va a hablar. También es importante como en momentos de oración, como estar orando, pero a veces como que callar, ¿sabes? Como de, ok. Y por eso cuando estamos haciendo, podemos orar en cualquier parte. Dios se puede, o sea, nos podemos comunicar con Dios en cualquier momento. Gracias. Pero en los momentos de oración, así como específicos, como contundentes, ¿sí? Por ejemplo, en tu devocional puedes orar por una petición específica. ¿Y tú qué haces? Ok, ya hablaste. Cierra los ojos, concéntrate y escucha la voz de Dios. ¿Cómo sé si es la voz de Dios y no es mi propia carne? Bueno, tengo unos tips, que es, primero, si es demasiado sabio, si es demasiado como, por ejemplo, si estoy en un momento de tristeza por X situación, y yo estoy como, Dios, ayúdame, por favor, necesito saber que tú me amas, tal, y tú cierras los ojos y te pones a escuchar la voz de Dios, y Dios te dice como, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, cosas así que tú dices como, ok, esto no lo diría yo. Y si tienes las dudas de que lo dirías tú, como decir, bueno, ¿será que lo estoy diciendo por conveniencia? Pues miras en la Biblia y le dices, Dios, por favor, dame entendimiento, ¿qué me quieres hablar? Por favor, respóndeme si esto viene de parte de ti, si no, si es de pronto mi carne, si es un demonio que me está hablando. O sea, muy descarado el demonio que quiera hacer su papel de Dios, ¿sabes? Pero puede pasar, no sé. Entonces tú dices, Dios, por favor, ayúdame. Y echo fuera todo demonio que quiere intervenir y quiere confundirme. Hay que echar fuera demonios. Entonces, para que seas solo tú y Dios. Nadie más tiene que estar. Entonces Dios te va a decir en tal versículo. Oh, por Dios, gracias. O puede que también tú quedes como con las penitas y dices, ok, Dios, ya me hiciste por la Biblia, pero tengo mis dudas todavía. Hay otro paso. Si en la prédica, por ejemplo, de esa semana, o en la gente de la iglesia, que no sé, en los procesos que haces en la iglesia, dependiendo de la iglesia que vayas, tocan un tema que tiene que ver con eso, y tú no le habías dicho a nadie sobre ese tema, y te llega el mensaje, pues obviamente es la voz de Dios. Es como, no sé, que a veces tú estás luchando con Dios, necesito sentirme amado, por favor, y justo el predicador que fue ese día invitado, que jamás había ido al país, habla sobre el amor, del amor incondicional que Dios tiene hacia ti. Pues, o sea, tampoco busques más excusas para no escuchar la voz de Dios, muchachos. O sea, no, ahí está contundente. Y si tienes dudas todavía, pues busca consejeros. Entonces, no sé, tú le dices, no, es que sultanita, es que tengo este problema. Obviamente hay personas que tengan nuestra misma fe, porque no sé, no vas a ir a decirle a tu amiga del mundo que no cree en Dios, que cómo experimento el amor de Dios, porque pues nada que ver. Entonces tú le preguntas a alguien con más experiencia, si lo necesitas, con menos experiencia, a ver si lo acaba de recibir por primera vez en su vida. Wow. Entonces
hay muchas maneras de escuchar la voz de Dios, o hay muchas maneras de rectificar que Dios nos está hablando. Y algo que quiero dejar importante como último es que no callemos la voz de Dios, porque hay momentos, a mí me pasó hoy, a mí me pasó que yo sentía como, bueno, Dios, ¿qué hago? Porque es que, no sé, siento, o sea, yo te amo Dios, pero siento que no te escucho, o siento que estoy un poquito lejos. ¿Qué pasa? ¿Estoy haciendo algo mal? Entonces, ¿qué me di cuenta? Que estos días había estado viendo demasiados reels, y pues, o sea, no hay nada malo en el entretenimiento, tampoco es ser legalista, pero sí es como, ok, ¿a quién estás invirtiendo más tiempo? ¿A Dios o a reels? ¿Sí? O estoy súper distraída, estoy aburrida, y que lo primero que hago, agarro el celular y me entretengo. Y tal vez Dios me quería hablar, o no sé, hay gente que duerme con su celular al lado. Yo no duermo con el celular al lado, pero no sé, he escuchado que a veces se despiertan en la noche y se ponen a ver el celular. ¿Qué tal que Dios te despertó a las 3 de la mañana para dar tu mensaje que nunca se lo había dado antes, así como a Samuel, por ejemplo, que despertó de noche, y tú te pones a ver el celular? Chiquillo, no hagas eso porque estás cayendo la voz de Dios. O no sé, otro ejemplo, en la tarde que no tienes nada que hacer y estás desocupado, entonces dices, ¿qué hago? Voy a ver reels. ¿Y qué tal que ese tiempo lo pudiste haber aprovechado para Dios y después dices, ay, no, es que no me quedó tiempo de orar, ay, no sé qué hacer? No, hay gente que daría su vida por leer la Biblia, por orar en público, o orar en voz alta sin que sean perseguidos, chicos, así que no desaprovechemos de esa oportunidad, por favor. Y hay gente que hay momentos en los que no puede escuchar la voz de Dios, y nosotros sí podemos en este momento y no la hacemos, no la buscamos. Entonces, si hay cosas que te están distrayendo, si hay cosas que tú dices, no, es que ya no puedo, ya no la doy más. Por ejemplo, a mí me pasó, chicos, que lo que les conté hoy estaba súper como, no, Dios, ¿qué hago? Es que quiero sentir tu presencia, quiero sentir ese fuego, quiero enamorarme de ti. Y Dios me dijo, borra Instagram. O sea, no lo uso, no voy a... Fácil. Eso está callando la voz está callando mi voz. Entonces, y yo como, pero Dios, si estoy expandiendo tu reino con eso, porque me dices que la borre. Entonces me dice, no es que no la uses para expandir mi reino, es que no la uses para entretenerte. Y yo, ok. Entonces, son sacrificios que a veces uno tiene que hacer, no porque Dios sea malo, sino porque nosotros mismos nos ponemos piedras de tropiezo en el camino, y Dios nos dice, quítalas, hazte la vida más fácil. Dios no aplica la de ayúdate que yo te ayudaré, porque eso no está en Primera de Consejeros de la Biblia, no existe. Pero sí es como el Espíritu Santo nos da herramientas, nos habla, y las veces que nos habla claramente, ¿le vamos a obedecer? ¿No le vamos a obedecer? Entonces, sí, chicos, busquemos qué nos está ocultando, silenciando la voz de Dios, porque Dios muchas veces habla por susurros. Busquemos busquemos la voz de Dios en el sentido de que, ok, oremos, pero hagamos silencio, hagamos momentos de pausa para escuchar qué nos tiene que decir Él. Leamos la Biblia, pongamos atención a las prédicas. Chicos, por favor, anoten lo importante en las prédicas. No, el cerebro no guarda nada. Estamos tan acostumbrados a la dopamina y a la información fácil que tú ni te acuerdas qué reel viste ayer a las 8 de la mañana. Mucho menos te vas a acordar de la prédica. Anota en las prédicas, por favor. Y ya, chicos, los dejo en paz. Los quiero mucho, gracias por ver este podcast. No sé si voy a estar subiendo un poco más por YouTube. Lo voy a pensar, lo voy a analizar bien, porque como les dije, estoy haciendo como una desintoxicación de redes un poco, porque pues hacer esto, o sea, es quedar en ridículo ante el internet, así que hay cierta presión social, pero no hay que dejar que esa presión social nos quite la valentía de hablar de Dios. Amén. Entonces, crucificar la carne, hacer que el espíritu crezca
Y ya, chicos, los quiero mucho. Si hay este mensaje que se lo puedan enviar a alguien, pues de una, mándenselo si quieren opinar algo, si no quieren opinar algo, si quieren darle like, si no quieren volverme a ver, están en todo su derecho, chicos. Les mando un abrazo, gracias por quedarse hasta el final y les quiero mucho. Bye bye.